Hola, mi nombre es Paola Andrea Mendoza Calero. Y mi nombre es Isabela Jaramillo Hernández. Hacemos parte de la tecnología en gestión agroindustrial y hablaremos del tema de los contaminantes químicos. Antes de iniciar con la exposición debemos de saber acerca de qué es un contaminante. Se dice que un contaminante es un agente o compuesto químico cuyas características físicas permiten el contacto con los individuos, generando efectos adversos para su salud. Las vías principales de penetración son las siguientes: la vía respiratoria, la vía dérmica y la vía digestiva. En la vía respiratoria, generalmente esta es la principal vía de entrada de los contaminantes químicos, en la cual se presenta cuando se inhalan gases, vapores, polvos y aerosoles. En la vía dérmica, esta es la segunda vía más importante de los agentes químicos. Se da cuando hay contacto con este agente mediante la absorción de la piel, con el derrame de líquidos. La vía digestiva es la menos frecuente, de acuerdo a las mencionadas anteriormente. Suele presentarse cuando se deglute accidentalmente un agente o un compuesto químico, también cuando se consume una bebida o alimento el cual está contaminado por estos agentes. Encontramos que compuestos orgánicos, los cuales son desechos humanos y de animales que provienen de mataderos, procesamiento de alimentos para humanos y animales. Estos pueden ser productos químicos industriales de origen natural y sintéticos. En los productos de origen natural se encuentran lo que son los aceites, las grasas, y aquellos productos químicos industriales sintéticos podemos encontrar las insecticidas, herbicidas y las tinturas. Los compuestos inorgánicos, estos son diversos productos disueltos o dispersos en el agua que provienen de descargas domésticas, agrícolas e industriales, como por ejemplo se puede mencionar los sulfatos, los cloruros y el amoníaco. Los contaminantes químicos se dividen en químicos gaseosos y en químicos aerosoles. En los químicos gaseosos son aquellos constituidos por sustancias en estado de gas a la temperatura y presión ordinarias o como vapores. Tienen una gran capacidad de mezclarse con el aire y pueden cambiar su estado físico por una presión y temperatura. Pueden causar daño en la salud del ser humano. Los químicos aerosoles, estos están constituidos por partículas sólidas o líquidas. No se mezclan totalmente con el aire, pero se mantienen en suspensión, es decir, que se aglomeran y absorben humedad. Entre estos podemos encontrar los polvos, el humo y el rocío. De acuerdo a los polvos, estos suelen ser muy contaminantes y provocar enfermedades a nivel respiratorio. Se dividen en polvos tóxicos, alérgicos, inertes. También están lo que es el humo y el rocío. En el rocío, esto se da cuando se desintegra una partícula líquida. Por ejemplo, se podría mencionar en el caso de la atomización. El origen de la contaminación química. La presencia de estos elementos químicos se ha dado a lo largo de la historia. ¿Qué pasó? No, yo no me moví. Yo creo que presionaste algo de acá. Bueno, no pasa nada. ¿Ya? Sí. El origen de la contaminación química. La presencia de estos elementos químicos se ha dado a lo largo de la historia. El ser humano ha alterado el balance de los ecosistemas de manera mucho más rápida y radical, debido a la puesta en marcha de las industrias, especialmente luego de la revolución industrial del siglo XVIII. Las causas, en su mayoría, son fuentes humanas. La cantidad de sustancias que vertimos los seres humanos en el aire, agua y la tierra día tras día son más abundantes, difíciles de eliminar, por lo tanto nocivas a mediano y largo plazo. Esto trae unas consecuencias, las cuales son las siguientes: elevados niveles de toxicidad. Esto acarrea que haya mayor enfermedad o muerte de los seres vivos y daño a nivel vegetal, lo cual produce que haya un deterioro en su cadena alimenticia y en su hábitat. Las enfermedades crónicas
tales como el cáncer, insuficiencia respiratoria y daños en la piel. Las reacciones químicas impredecibles, como por ejemplo la lluvia ácida, que en vez de llover agua, cae ácido muy leve, pero esto causa daños a nivel materiales. La acumulación bioquímica. Un químico se puede almacenar en el organismo de un ser vivo. Llegar a la cadena alimenticia del ser humano, el ser humano lo consume, este químico se almacena en el organismo de él y puede producir enfermedades. ¿Cómo afectan los contaminantes químicos? La combustión de gasolina con plomo se encuentra en la atmósfera como material suspendido que respiramos. Por otro lado, las aguas residuales no tratadas provenientes de minas y fábricas llegan a los ríos, también contaminando las aguas subterráneas. Cuando se abandonan metales tóxicos en el ambiente, contaminan el suelo y se acumulan en las plantas y los tejidos orgánicos. De esta manera, la exposición a estos elementos tiene relación a problemas de salud como retrasos en el desarrollo, diferentes tipos de cáncer, daños de riñones e incluso la muerte. Los tipos de contaminantes se pueden clasificar según su efecto sobre el medio ambiente, los cuales se pueden encontrar en venenos, mutagénicos, corrosivos, asfixiantes y radioactivos. Las formas de contaminación química generalmente ocurren por inhalación, cuando se respiran gases tóxicos, o contacto directo cuando hay penetración por la piel, o irradiación simplemente por estar en las inmediaciones del material, en el caso de los materiales radioactivos. Los principales contaminantes químicos encontramos los metales pesados, los pesticidas químicos, residuos de medicamentos, desechos comerciales y los desechos anatomopatológicos. Contaminación por metales pesados. La actividad industrial y la minera arroja al ambiente metales tóxicos como plomo, mercurio, cadmio, arsénico y cromo, los cuales son muy dañinos para la salud humana. Además, la peligrosidad de estos materiales es mayor al no ser químicamente ni biológicamente degradables. Una vez emitidos, pueden permanecer en el medio ambiente durante cientos de años. Pesticidas químicos. Los plaguicidas son productos químicos utilizados para destruir las plagas o controlarlas. Utilizados en la agricultura, estos agroquímicos ayudan a la agricultura, pero tienen un efecto de contaminación en el agua, el medio ambiente y problemas de salud que son generados por inhalación y contacto directo con la piel. Residuos de medicamentos. Una parte importante de los medicamentos se desecha a través de los lavamanos o inodoros y estos acaban en el medio ambiente. Tras introducirse a los medicamentos se transforman y se desplazan de un comportamiento medioambiental a otro, por ejemplo en las aguas superficiales y subterráneas, suelos y en el aire. Los medicamentos altamente liposolubles pueden además acumularse en el tejido adiposo de los animales y pasar así a la cadena alimentaria. ¿Cuál es el proceso de recolección? Principalmente para los residuos, el principal mecanismo de acopio es la instalación de puntos fijos de la recolección ubicados en las droguerías, IPS o instituciones de salud, hasta en centros comerciales, y en otros casos directamente por parte de los proveedores de los medicamentos. Desechos anatomopatológicos son aquellos provenientes de restos humanos, muestras de análisis incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales que remueven durante cirugías, necropsias y otros. ¿Cómo es su tratamiento? Una vez los carros recolectores realizan los recorridos, el material llega a una planta de tratamiento donde se realiza un proceso de alta ingeniería. Llegan a la planta y se congelan en un cuarto especializado para luego ser llevados a una planta de incineración. ¿Qué es la radiactividad? El núcleo de los átomos está formado por protones y neutrones. Estos tienen cargas negativas y positivas. Algunos núcleos no son estables y para estabilizarse emiten radiaciones ionizantes que pueden producir cambios químicos en las células y dañar el ADN de los seres vivos.
La radiactividad es uno de los casos más graves de contaminación química que existe, ya que se trata de elementos químicos inestables que se emiten partículas y ondas energéticas constantemente, en todas las direcciones, atravesando prácticamente toda la materia, excepto el plomo, por lo que se emplea para contener este tipo de materiales y daños, sobre todo el material genético de los seres vivos. ¿Cómo prevenir la contaminación química? Implementando controles gubernamentales estrictos para la agroindustria química y al manejo de aguas residuales, vapores y desechos. Castigos ejemplares para quienes acarreen daños ambientales mediante el pobre o irresponsable manejo de sustancias químicas. Prohibición de comercialización de productos con elementos químicos nocivos, fomentando el consumo de alternativas ecosaludables y estrategias de reciclaje para que dichos productos no acaben en el medio ambiente. Y prohibición o control de los agrotóxicos. Sistema de reciclaje de materiales peligrosos como las pilas, medicamentos, envases vacíos de aerosol. Campañas de concientización para que la población entienda los riesgos de la contaminación química. Ejemplos de contaminación: los ocasionados por ciertas industrias químicas en el océano al verter sus aguas llenas de sulfatos y otras sustancias en el agua fomentan el crecimiento por sobrealimentación de ciertas algas y organismos similares, cuya población aumenta al punto de tal asfixiar a otras especies y luego competir a sí mismo, muriendo masivamente y pudriéndose a las orillas del mar. El uso del DDT es un pesticida que se usó durante el siglo XX para controlar insectos en la agricultura y aquellos que portan enfermedades como el paludismo. Se prohibió al haber encontrado trazas de estas sustancias tóxicas en animales del otro lado del mundo, así como en alimentos e incluso aguas servidas para consumo humano.